¿Sabes por qué le pusieron bigote a Mario Bros? No, eso sí no lo sabía, no lo sé. Cuéntame. Porque los programadores no sabían dibujar a punta de píxel la boca. Y era mejor ponerle un bigote. Y todavía no sabían cómo colocarle cabello a Mario Bros. Y prefirieron ponerle un sombrero. Estamos en otra edición de RNB Podcast, felices, contentos porque en esta nueva etapa estamos mostrando otras cosas que a ustedes les gusta mucho de lo que vamos a hablar aquí y de lo que ya han venido hablando otros compañeros. Pero lo cierto es que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que es RNB Podcast. Hoy me encuentro aquí con un compañero de hace muchos años, desde la universidad, desde muchas vivencias maravillosas. Pero, por supuesto, hoy tenemos una edición especial de lo que es Rebobinados 2.0, programa que se transmite por la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil los jueves y los viernes a las 4 de la tarde. Y hoy tenemos en RNB Podcast una conversación bastante amena con un periodista, influencer también. Y muchos piensan que es bastante serio por ese rostro y ese ceño así fruncido que tiene el hombre, pero ¿qué va? El hombre es amante de los videojuegos, el hombre es amante del cine, y precisamente vamos a estar hablando de estas cosas, también del eSports, que son los deportes electrónicos. Así que sin más preámbulo le voy a dar la bienvenida a mi buen amigo Gerardo Gersen, que viene a acompañarnos hoy a hablar de todas estas cosas. No importa que se te caiga la cédula, porque vamos a hablar, Gerardo, de Atari, vamos a hablar de PlayStation y todas estas cosas que están en la palestra con los jóvenes ahorita, pero que tiene una historia bastante interesante. Bienvenido. Así es, gracias José Ángel. Bueno, bien vale destacar que a José Ángel yo lo conozco, él dice 15 años, pero esos son como 20 años atrás, ¿ok? Ya, como nos están diciendo aquí en producción, necesitamos Botox. Exactamente. Oye, eso me dolió, ¿viste? Dolió, pero bueno, ahí vamos. Así es. Ajá. Bien, sí, mira, uno de mis hobbies favoritos, son los videojuegos, es el cine, me encanta muchísimo el cine. Y por supuesto, yo creo que nosotros nacimos, yo tengo 43 años, recién cumplidos el 20 de septiembre, y para esta generación, nosotros nacimos en la génesis de los videojuegos. Eso es algo que nosotros no podemos dejar por otro lado. Nos criamos y nacimos, o mejor dicho, nacimos y nos criamos con los videojuegos. ¿Quién no tuvo un Atari a la edad de cuando estábamos pequeños, José Ángel? Yo no sé si tú tuviste uno. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo tuve Intellivision, ¿te acuerdas del Intellivision? Sí. Lo estoy diciendo, José Ángel es más viejo que yo. Bueno, yo no fíjate. llegué a eso, pero eso fue la génesis del Atari. Y el Atari era lo que podemos decir una génesis de los videojuegos, o algo que rompió el patrón de los videojuegos a color. Sí, y es tan interesante porque hay anécdotas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de un juego que se llamaba Battle Tank, de guerra de tanques. Era muy bueno. Que era muy fue bueno. uno de los juegos que revolucionó la industria de los videojuegos en aquellos años 80, por el 88 más o menos, entre el 86 y el 88. Y la anécdota era que yo estaba jugando con mi mamá y me ganó. Y le di un trancazo al Intellivision y hasta ahí llegó el Intellivision. Y de ahí que no te compraron más consolas. ¿O algo? No, bueno, cuando se la pedía al niño Jesús nunca llegaba. Llegaba un balón de baloncesto, llegaba un balón de fútbol. Pero por esa es eso- otra por eso- historia. Por eso te gusta el deporte. Sí, por supuesto. Pero lo interesante es que esa época, ¿no? O sea, la evolución de los videojuegos, la evolución de los gráficos, todas estas cosas son totalmente Fíjate revolucionarias. que ahí ¿no? hay una historia bastante interesante, como tú bien dices, a partir de esa consola que tú tenías. Era una consola que se enchufaba al televisor, era un teclado Sí. prácticamente, se le metía un cartucho que había que soplar, así como los de Nintendo NES, Sí, ¿no? exactamente. Para que pudieran funcionar. Y en ese sentido, o sea, si la pantalla se congelaba, soplaba. Si se pegaba el juego, soplaba. Pero si te dejaba la novia, no podía soplar. Ah, no, Tenías ahí que sí no. buscar a un psicólogo. Exactamente. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros jugábamos esos juegos, valga la redundancia, eran en blanco y negro, o eran amarillo, eran como sepia o algo así por el estilo. Sí. Y luego llega el Atari 2600, y con ese Atari llega la revolución del color. De hecho, yo recuerdo que el Atari, todavía lo tengo, el Atari era negro, de este tamaño, era una consola muy pequeña, ¿ok? Se le metían los cartuchos de este tamaño aproximadamente, de este tamaño, y una de las franjas que tenía el Atari era a color, y era precisamente para vender lo que era el color. Que por cierto, Steve Jobs, el primer trabajo que tuvo fue en Atari. Ujú. Y su trabajo era precisamente revolucionar los videojuegos en la programación para que tuviese mayor color y la forma fuese más redonda.
Un trabajo que no se logró muy bien porque en esa época se manejaban los píxeles menos de 8 bits. Y hay que recordar que los 8 bits eran los videojuegos que venían en el Nintendo NES, que eran todavía todos pixelados, que por cierto, basado en eso, cuando sale el primer Mario Bros, o no, el segundo Mario Bros, porque había salido en una consola, en una máquina arcade de Donkey Kong con otro nombre que era Hombre Saltarín, Jumpman, Ujú. ¿ok? Salió en ese juego de Donkey Kong, pero cuando salta como Mario Bros, que ya por cierto el 13 de septiembre cumplió 40 años de edad, Mario, o sea, es de nuestra Y que por generación. cierto ya tiene una película que rebasó los $1.000 millones en taquilla y viene la segunda en Ya 2026. vamos para allá, ya vamos para allá. En esa época todavía se manejaban los 8 bits y como se manejaban bits, es decir, todo era pixelado, los programadores le pusieron bigote. ¿Sabes por qué le pusieron bigote a Mario Bros? No, no, eso sí no lo sabía, no lo sé. Cuéntame. Porque los programadores no sabían dibujar a punta de píxel la Ok. boca. Y era mejor Imagínate. ponerle un bigote. Y todavía no sabían cómo colocarle cabello a Mario Bros. Y prefirieron ponerle un sombrero. Esa es parte de la evolución de los videojuegos y por supuesto eso viene con esa evolución y parte de Steve Jobs, que su primer trabajo, ciertamente era en Atari, pero su trabajo era revolucionar con color y buscar esa forma redonda en los diferentes videojuegos. ¿Atari logró hacerlo? No mucho. De hecho, tú hablaste de un videojuego que es bastante interesante, que era de tanques y todo lo demás. Sí, Eh, guerra de tanques, Guerra de tanques, precisamente. exactamente. Exactamente. Y ese juego de tanque, recuerdo que habían como unos bloques en donde uno se podía proteger, Sí. ¿no? Y uno empezaba a dispararle a otros tanques. Este, pero todavía era la dinámica del videojuego todavía no estaba tan revolucionado. Claro, por supuesto, eso eran horas de entretenimiento, pero llegaba un momento, no sé si te pasaba a ti, que el joystick era como una caja, era una caja así para las nuevas generaciones que nos están viendo, era una caja con un palito, y ese palito que estaba ahí, uno tenía que agarrarlo y manejarlo, ¿no? Como el mando de un avión, ¿no? Pero esos controles eran súper, súper, súper duros y uno terminaba con la mano demasiado adolorida. De hecho, había personas que tenían que usar guantes. Sí, y fíjate que durante esa época, durante esos años, hubo mucha gente que iba al médico porque le salían ampollas en los dedos de tanto jugar y Sí, de sí tanto pasaba, mover, ¿no? sobre todo por Sí, estos lados. No sé por aquí, señor director, por acá, por dónde, ajá, por acá. Sobre todo por estos lados, que es donde uno exacto. agarraba el control. Pero fíjate que con Atari, cuando Atari termina a salir de la palestra del mercado, fue por un videojuego que tuvo mucho éxito en la pantalla de cine. Y fue con E.T., el Ujú. extraterrestre. Que hay una anécdota bastante Muy interesante interesante. uno de los primeros videojuegos enterrados. Enterrados, por cierto, Ujú. en Arizona, ¿no? Fue uno de los primeros juegos enterrados y ya les voy a explicar por qué. Em, la película de E.T. fue un gran taquillazo, fue un blockbuster en todo el mundo, no solamente allá en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Aquí hubo una itimanía, por decirlo de algún modo, y hasta vendían unos muñequitos. Yo no sé si tú tuviste ese muñequito pequeño de Sí, E.T. sí, que sí, uno le claro. apretaba la mano y se alumbraba la barriga, el dedo y todo lo demás, ¿no? Y basado en ese mercado que se tenía de juguetes, las películas, camisas y demás, a Atari se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué no nos aprovechamos de ese éxito que tenía esa película? Y sacó el videojuego de E.T. Yo lo jugué, yo lo tengo todavía en la casa. No, no, yo no tuve la ¿Ok? oportunidad de jugarlo, pero sí conocí esa anécdota gracias a que tú lo publicaste también en las redes sociales, ¿no? En tu Sí, Instagram. correcto, porque me pareció bastante interesante, pero fíjate que con ese videojuego era injugable, ¿no? Recuerdo que E.T. salía del espacio, llegaba a una supuesta planeta Tierra, caía en unos huecos absurdos, uno no podía salir de los huecos, y cuando lograba salir de los huecos habían tres mundos nada más, en donde tú podías correr hacia la izquierda o hacia la derecha, y llegabas otra vez al mundo principal, agarraba a un doctor, te raptaba y te dejaba en el primer mundo, pero el primer mundo era el tercer mundo. Era una Todo un cosa, enredo total. un enredo, que eso no se entendía. Ni los muchachos de 15 años en esa época podían entender el videojuego. Y entonces eso fue lo que hizo que Atari tuviese un retroceso en el mercado. Y para que no compraran más los videojuegos, Atari lo que hizo fue agarrar todo lo que le quedó o todo lo que no se vendió y lo enterraron en el desierto de Arizona. Aquí no existió más ese videojuego. Así que el que tenga ese videojuego, señores, se los voy a decir, tienen oro en su mano. Una reliquia. Y hablando de reliquias, tú sabes que también tuviste la oportunidad de publicar en tu Instagram también lo que tiene que ver con una de las consolas que sacó Apple. Por Ujú. allá, si mi memoria no me falla, en el año 1995. Es correcto, la Pippin. Ajá, la Pippin, Apple Pippin, que por cierto hay un programa de televisión que uno puede ver por suscripción, que
llevaron una consola de esas, no sé si sabe el precio de la historia. Allí Ujú. llevaron una consola y la vendieron en $8,000. ¿Qué? Sí, ¿En serio? exactamente, claro, porque fueron muy pocas unidades las que salieron al mercado. Bueno, tú sabes que Casi menos de la, 500,000, la ¿no? Apple Pippin, sí, señores, Apple sacó una consola de videojuegos y fue un fracaso. No funcionó. Total. ¿Por qué? Porque básicamente era una computadora con control remoto, que digo, con controles, con joystick prácticamente. Y la gente no entendió en ese momento cómo era la jugabilidad con una consola que prácticamente era una computadora, porque veníamos todavía del Super Nintendo, que tú colocabas un cartucho, ya estábamos de cara a lo que era el Nintendo 64, y el modo de la consola era difícil. Yo creo que fue una consola bastante adelantada para la época. Apple simplemente no apostó más a las consolas y decidió colocar esa consola en el Museo del Fracaso, ¿no? Y ahí quedó en el Museo del Fracaso. Eso es una historia bastante interesante porque eso fue en el momento en donde Steve Jobs no estaba al frente de Apple. Y por supuesto, en ese sentido, Apple, la compañía, había tenido bastantes retrocesos, no solamente con algunas computadoras, sino que habían reeditado computadoras y decían, bueno, ¿por qué nosotros vamos a tener esto si ya y además el costo era muy elevado? Sí, sí. ¿No? ¿Cuánto costaba esa consola en su momento? Mira, en el momento llegaba a costar los $1,500 cuando una Wow, consola imagínate. estaba por menos de $60. Impresionante. O sea, Pero que era una era consola de estatus. exactamente. Y no, y lo interesante de todo esto es que esa persona que lo llevó la compró y él dijo, voy a pensar en el futuro, porque yo sé que esto no va a tener éxito ahora, pero en algún momento va a tener un costo bastante elevado. Bueno, y no se equivocó porque $8,000 le pagaron al hombre por esa consola, ¿no? Es Para que tú veas demasiado. hasta dónde se llega Mira, tú con sabes eso. que yo en la casa tengo lo que podemos llegar de llamar un Game Boy, pero no era un Game Boy es una marca de Nintendo. Pero era un aparatico de este tamaño, aproximadamente así, de básquet, ¿no? Ujú. Y la jugabilidad del juego, yo que mostrando la pantalla, la jugabilidad del videojuego eran con lucecitas y punticos y Claro. todo lo demás, ¿no? Entonces uno jugaba a punta de punticos. Yo eso lo guardo como una reliquia, a ver si corro con esa suerte. Bueno, ojalá que sea así. Y ya sabes, me invitan entonces el desayuno por allí, ¿no? Cuando eso Cuando pase. eso pase, espero no estar tan viejo cuando eso suceda. Fíjate, otra de las cosas que quería tocar contigo, Gerardo, es esa alianza que en algún momento fue y no fue. La alianza entre Nintendo y PlayStation. Mm, Eso es bien interesante porque sabemos que tanto Nintendo como PlayStation han vendido millones de consolas a lo largo de la historia desde que salió a la palestra el PlayStation por allá en el año 1994, si mi en el memoria no me 94, falla. exactamente. Fíjate que Nintendo le hizo una muy mala jugada a Sony, a PlayStation, Ujú. ¿no? En teoría iban a sacar la consola con una jugabilidad impresionante, con CD, con mejores gráficos. Bueno, lo que básicamente se ha dedicado Sony en ese momento era con el tema de los CD, el CD-ROM y todo lo demás, que para todo, para nadie es un secreto, que tiene mayor alcance en razón al formato que está dentro. Es decir, alcanza más, hay mayor Claro. información, puedes meter mayores gráficos y todo lo demás. Entonces Nintendo se le ocurrió la grandiosa idea de llamar a Sony y decir, oye Sony, ven acá, ¿por qué nosotros no podemos hacer una consola distinta y se puede llamar Nintendo PlayStation? Era el nombre que le iban a Ujú. colocar. Y entonces PlayStation dijo, me gusta, me encanta. Y PlayStation, o mejor dicho, Sony, se fue a la conferencia internacional de videojuegos, en donde todas las empresas de videojuegos presentan sus esquemas o sus innovaciones, y presentó la Nintendo PlayStation, una alianza entre Nintendo y Sony. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! El monstruo de los videojuegos con el monstruo de la música que tiene CD, el monstruo que también está metiendo esa innovación también con los CD-ROM y películas y todo lo demás. Señores, resulta que después Nintendo al día siguiente dijo que hacía la alianza con Philips. Sacó del juego definitivamente a Sony. Sony en venganza lo que hizo fue, ok, tú eres, y entonces lo que hizo fue, yo saco mi PlayStation. Y ahí nace la PlayStation. Exactamente. Y en esos años 90, de hecho, una de las primeras grandes franquicias de los videojuegos deportivos, ya vamos a hablar Ujú, también ujú. de lo que ha evolucionado toda esta industria, ¿no? Vino por allí el juego Goal, que salió también en 1994 en alianza con la FIFA. Brutalísimo. Entonces fue una revolución con los gráficos, habían selecciones, se jugaba en aquel entonces, yo recuerdo,
estaba la selección de Colombia muy en boga porque estaba el pibe Valderrama y todas estas cosas. Entonces, Todos los no, personajes ahí y eso metidos. vendió cualquier cantidad de copias, ¿no? En aquel momento eran cartuchos. Eran cartuchos, Ajá, correcto, correcto, pero la evolución después fue mucho más allá y pues, empezamos a ver mejores gráficos a nuestros exactamente. personajes o nuestros atletas favoritos Ujú. jugando fútbol y por supuesto eso trajo una innovación bastante interesante y es que empezó a existir el eSport y de hecho ahora, ahora hay federaciones en todo el mundo del eSport. Y en Venezuela la hay, Sí, 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 claro, y vino tinto, por cierto. exactamente. Pero tú sabes que esta revolución de los videojuegos, la gente pensaba que era una industria que iba a quedar parada en el entretenimiento ocioso. Y resulta que ahora es un entretenimiento más allá y ahora prácticamente los que están jugando son atletas, Sí. ¿no? Porque está el entretenimiento, el eSport, que de algún modo esas personas que están jugando esos videojuegos ahora empiezan a practicar, a enseñar, a entrenar todas las posibilidades de juegos para llegar a tener o llegar a una selección en donde puedan jugar. Aquí en Venezuela existe la Tinto, que por cierto son los que juegan los juegos de fútbol, pues, Exactamente, que los videojuegos. lamentablemente quedaron fuera hace poco en el repechaje al Mundial, los eliminó México ganándole 3-0, pero lo importante es que se llegó a ese nivel, es decir, que ahora los muchachos con los próximos años van a estar evolucionando. Así como va evolucionando la tecnología, ellos van a ir evolucionando ¿No? también en lo que es el juego, ¿no? Y lo De ellos. interesante es eso, es que se dedican exclusivamente a Sí. eso, porque son atletas del videojuego, pero al fin y al cabo son atletas, ¿no? Sí, y que es muy bueno en la parte cognitiva, ¿no? Porque eso también, bueno, Hay eso estudios que habría dicen que es muy estudios, bueno exacto. para la parte cognitiva, pero fíjate tú que no solamente está en los videojuegos de deporte, sino que también están en otros videojuegos en donde también existe el eSport o el eSport entretenimiento en las diferentes arenas, en donde también Ujú. las personas se preparan para poder estar dentro de esas arenas, ¿no? Y se pueden preparar hasta un año para estar en las diferentes arenas, para poder competir por premios que pueden llegar a $20,000 a repartir por equipo o algo así por el estilo, ¿no? Y ahí estamos viendo también juegos de estrategias, estamos viendo Free Fire, estamos viendo Call of Duty, que la gente también se entrena para eso, para poder competir en las diferentes arenas. Estamos viendo un sinfín de cosas hoy en la actualidad en donde los videojuegos dejaron de ser ese ocio para llegar a ser como una especie de selecciones, sin importar lo que refiere al juego. De hecho, se han creado ligas para los diferentes juegos de entrenamiento de estrategias. Y fíjate que en el Comité Olímpico Internacional, que recientemente cambió de presidente, el señor Bach, Ujú. él anunció precisamente en los Juegos Olímpicos del año pasado en París que venían unos Juegos Olímpicos de eSport. Es Y eso que, se está gestando poco a poco para hacerlo de alguna manera muy cercano a lo que van a ser los Juegos de Los Ángeles en 2028 en Estados es que Unidos. eso tenía que venir, porque fíjate tú, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Yo creo que la tecnología se ha adelantado unos 20 años, por decirlo de algún modo, ¿no? Y ese adelanto ha traído también esos nuevos atletas digitales, ¿no? Sin llamarlos de manera peyorativa, ¿no? Son atletas digitales que tienen una formación espléndida, empiezan a estudiar estrategias, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Es decir, son los perfectos atletas, definitivamente. Y no solamente del fútbol, sino que también hay diferentes selecciones en cuanto a lo que son juegos de carro, juegos Sí, de de motocicletas también. motocicletas. O sea, son diferentes especializaciones de juego en donde esos atletas empiezan a entrenarse para poder jugar de manera deportiva. Sí, fíjate, Gerardo, hace un tiempito atrás hubo un festival maravilloso en un centro comercial muy reconocido de nuestra ciudad capital, patrocinado también por la empresa más importante de El comunicaciones Gamer Fest. exactamente de nuestro país y que dejó también unos cuantos premios allí. ¿Tú te ganaste alguno allí? En No, 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 metálico, ¿no? yo en Atari, yo no me gané ningún premio. Yo fui Ajá, a la cobertura claro. y sí, los premios fueron $30,000 a repartir entre los jugadores que estaban ahí. Ahí hubo 4 arenas, ¿no? Pero la principal arena, que era la oficial, empezaron a jugar Free Fire, empezaron a jugar Call of Duty, por supuesto con los diferentes equipos, hubo ganadores, pero también hubo otras arenas como Mario Kart, que la gente también va a esas arenas a competir, y eran arenas libres, ¿no? O arenas relámpagos. Y también fueron a bailar Just Dance, porque eso también está en Y boga. fíjate que eso, bueno, comprobado científicamente,
cuando van a practicar ese tipo, o en este caso, a desarrollar ese tipo de disciplina de videojuego también, si podemos llamarlo de esa manera, genera mucho bienestar, ¿no? En la salud. Sí, no, definitivamente. A mí me encanta. O sea, yo puedo pasar horas de entretenimiento pegado a una consola jugando lo que sea, ¿no? Exactamente. Aunque mis preferidos siempre han sido esos juegos que son como de datas más longevas, ¿no? Es decir, que tú te puedas sentar, estás ahí unas 2 horas, un fin de semana, ¿no? Y que después puedas volver a jugar la continuidad el próximo fin de semana. Está Zelda, hay infinidad de juegos. Que por cierto, Zelda anunció también, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el lanzamiento, por cierto, de su juego en los próximos meses, en los próximos 6 meses. Así que eso viene también. Sí, no, y ojo, viene con innovación porque viene con inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, vamos a invitar a toda esa gente que nos está viendo a través de este RNB Podcast a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, RNB Podcast. Búscanos por allí, dale a la campanita, ya lo sabes, para que la gente se suscriba, Gerardo. Bueno, en este ¿Tus momento. redes sociales cuáles son? Para que la Ya gente va, vaya ya sabiendo. déjame suscribirme De una vez. RNB Eso Podcast de es una veloz, vez eso y es le voy a dar inmediato. a la campanita ya en este Exactamente. momento. Señores, lo estoy haciendo. Estoy haciendo la Exactamente. tarea. ¿Ya le diste a la campanita? Acabo de dar a la campanita. Está suscrito el hombre entonces a RNB Podcast en YouTube. Bien interesante, porque todo lo que se viene con RNB Podcast es maravilloso, así que tenemos un equipo también, bueno, genial trabajar con ellos, como es Pérez Prado, como es Roberta, como es todas las chicas que trabajan con nosotros en producción, que son maravillosas, y para ellas, por supuesto, un abrazo muy fuerte. Oye, yo la verdad tengo que felicitar a todo este equipo de producción porque desde que llegué me han tratado como un rey. Mira, me trajeron agua, cafecito, me trataron muy bien. Que conste que es agua. Agua, Exactamente, no más de ahí. Bueno, tus redes sociales, hermanazo, para que la gente... Mis redes sociales te pueden siga. seguirme a través de @Gerardo Gersen Oficial. Les voy a deletrearme mi apellido. Tú sabes que tengo varios diplomas que dicen Herbert. Sí, bueno, y está, pero ¿alguna cuestión por ahí? No, nada, simplemente, cero, así, para nada. cuidado, Simplemente pura, dice Herbert porque dicen, bueno, este es Gerardo Herbert. No, y en la universidad había un profesor que te decía, porque nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad juntos. Imagínense, estábamos viendo historia de las ideas políticas. Historia de las ideas políticas. Exactamente, y el caballero le decía Herbert, te dijo Herbert y te dijo Hergen. O sea, que te cambiaba Sí, el apellido ¿qué te puedo como le decir? daba la gana, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, mira, mis redes sociales, Gerardo Gersen Oficial, Gerardo HERSEN Oficial. Exactamente, así de fácil. Y de quien te habla, tu fiel servidor José Ángel Lanz, @Lanz0112, puedes buscarme por allí, por Instagram. Bueno, Gerardo, ya la pregunta que te voy a hacer, porque bueno, creo que ya queda un poquito de tiempo por allí. De todas maneras, esto quiero preguntártelo porque yo sé que tú también estás empapado de lo que es el mundo del cine. Y cuando el mundo del cine se equipara con lo que es el mundo de los videojuegos, es bien interesante, pero muchas veces para los fanáticos de algún videojuego en específico resulta ser decepcionante, como es el caso muchas veces de Resident Evil, por ejemplo, Sí. entre otros, ¿no? Porque Fíjate Mario Bros. Sí tuvo una buena aceptación de parte del público a nivel mundial. Bueno, pero fíjate que reivindicaron a Mario, porque no sé si tú recuerdas que en los 90 había salido una película que se llamaba Mario Bros, muy distante de lo que era el videojuego. Ahí vimos un mundo que no eran los mundos que vimos en Mario Bros en el videojuego, vimos cosas que no estaban en el videojuego. Hasta una serie sacaron. La serie sí era muy buena. La serie sí era muy buena. Pero sí, fíjate que ahorita viene una segunda parte de Mario Bros. Está en proyecto una película de Zelda, importante Sí. con eso, importante con eso. También está el retorno a Silent Hill. Sí, Está por correcto, estrenarse, por cierto. bastante interesante. Sí, vienen una serie de películas basadas en videojuegos muy interesante, pero tú sabes que la más esperada es la de Mario Bros. Porque precisamente ganó mucho, fue un blockbuster, por decirlo de algún modo, para no hablar de cuánto ganó. Sí. Bueno, Gerardo, yo quiero que tú invites a toda esa gente que nos está escuchando, sobre todo los jóvenes, porque muchas veces hay padres que dicen, apaga esa consola de videojuegos, que yo no sé qué, que cómo tú vas a vivir de eso. Y hay jóvenes que viven Bueno, de eso. mire, padres y representantes, ustedes no saben si tienen un futuro atleta que gane millones perdiendo el tiempo jugando videojuegos, porque así lo ven muchos, ¿no? No está perdiendo su tiempo, se está entrenando, créanlo. Exactamente, como hay otros que dicen, bueno, ¿y esto qué? No, es un videojuego, eso es cosa de niños. No, Cosas de no es niños, ¿no? cosa También de es cosa de adultos. Mira, o Exactamente. sea, yo no sé si es tu caso, pero yo no soy un niño, evidentemente, y tú juegas videojuegos. Claro, Bueno, y soy fanático. y somos adultos. Sí, señor.
Bueno, Gerardo, de verdad, un placer haberte tenido con nosotros por acá, porque de verdad que eres un conocedor. La gente te va a buscar seguramente en las redes sociales, a esos amantes del mundo geek El en mundo geek. Venezuela y el mundo. Así que te felicito, mi hermano. Oye, gracias, por José tu Ángel, de verdad visita que sí. a Radio Nacional de Venezuela. Vamos a invitar una vez más a que toda la gente que nos está viendo y que nos escucha vaya y se suscriba a nuestro canal de YouTube RNB Podcast, y por supuesto también la invitación para que estén muy pendientes de Rebobinados 2.0, porque tenemos muchas cosas allí. Sí, que se nos caiga la cédula, no importa, que ruede el pergamino por el suelo, no importa. Lo que nos importa es que ustedes disfruten el trabajo que nosotros con mucho cariño hacemos desde la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Quien tuvo el inmenso placer de acompañarlos, su fiel servidor José Ángel Lanz, y mi invitado de honor de lujo, Gerardo Gersen. Gracias, muchísimas gracias. Chao, chao.